excavado en la roca viva en forma de pequeño pozo. El sillot servía para esconder los bienes vitales de la tribu, alimentos, armas, herramientas, para evitar que fueran robados como botín de guerra por las tribus enemigas. El sillot era cubierto por una tapadera de piedra, la única cantera de tapaderas de sillot que conocemos en Mallorca es esta precisamente donde ahora estamos. De aquí sacaron cientos de piezas de tapaderas de sillot. Esta cantera, como las que encontramos en la isla de Menorca, se encuentra al lado del mar por una cuestión práctica. A los primeros pobladores de la isla les era mucho más sencillo trasladar estas losas de piedra por mar que por tierra. De este lugar se extrajeron cientos de piezas que después se diseminaron por toda la isla. ¿Reconoce este rincón de Mallorca? ¿Sabe en qué término municipal